Apocalipsis y vamos a tomar tiempo para poder hacerlo. Así es que sé que vamos a tener un excelente tiempo la próxima semana con Israel. Déjame leerte este pasaje que está en Tito capítulo 2 versículo 11, hablando específicamente acerca del racismo. Dice la escritura: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Voy a tratar de tomar el tiempo, voy a tratar de no moverme tanto, de estar aquí para que podamos avanzar y podamos aprender juntos, ¿verdad? La escritura dice que la gracia de Dios está para toda la humanidad. No, Dios no ha creado una sola persona que Dios no ame. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todas las personas vivas actualmente y durante son de Dios. Luis hizo referencia inclusive a este mismo versículo que está en Apocalipsis 7, versículo 9. Este es el final de la historia. Este es cuando ya la iglesia está con Jesús, con Dios en el cielo. Dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Estaremos al final. La historia del ser humano es que no importando de qué raza, no importando si vienes de África, de Europa, de América, si eres un indígena, no importa de dónde vienes, de todas maneras todos al final estaremos adorando a nuestro Dios. Solo que cuando yo miro escrituras como las de Mateo, la Gran Comisión, como la de Apocalipsis o la escritura de Tito con la que inicié, de que la gracia de Dios es para toda la raza humana, yo pienso entonces que los creyentes en la iglesia de Jesús puede hacer un gran impacto en la piel, con tu lenguaje, donde tú has nacido, para alcanzar a todo mundo. Vamos a hablar un poquito acerca del racismo. Tengo que definir, hablando específicamente qué es el racismo, y les traje una definición de lo que es el racismo. El racismo es la creencia de que una raza es inherentemente superior, es decir, una raza es superior o superior o inferior a otra, lo que lleva a la discriminación y el prejuicio contra personas basadas en su raza o su etnia. Entonces es el racismo en ese sentido. Pero mira lo que continúa diciendo: el racismo puede manifestarse, y esta es la manifestación del racismo, y voy a hablar un poquito más acerca de esto. Puede manifestarse en actitudes individuales, es decir, yo puedo tener un problema en contra de otra persona de otra raza, como en sistemas y estructuras sociales, políticas y económicas que favorecen a una raza sobre la otra. Es decir, el racismo de al lado, que si tiene algún prejuicio, pero para evitar broncas mejor no lo hagas. Pero estaba pensando algunos de los prejuicios que nosotros tenemos, o darte más bien un ejemplo entre la diferencia entre lo que es un prejuicio y lo que es el racismo. Por ejemplo, un prejuicio podría ser es que miras a una persona afroamericana, a un negrito, y piensas: ese debe de ser muy buen atleta. Ese es un prejuicio, porque estás asumiendo que todas las personas de ese color son muy buenos atletas, y no todos son así. Ese es un prejuicio que nosotros tenemos. O tal vez algunos de ustedes han vivido este prejuicio cuando de repente vienen contigo, te miran hispano, te miran cafecito y te dicen: hablas un inglés sin acento. Están diciendo que todas las personas que nos miramos así no podemos hablar un inglés con el acento. A veces pensamos que el racismo solamente se da regularmente en la raza blanca, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar: ¿cuándo fue la última vez que se abrió un elevador y miraste a puras personas negritos por ahí y dijiste: yo no me meto? Ese es el prejuicio junto con el racismo, porque estás pensando: mira, quién sabe qué me vaya a pasar allá adentro. O tal vez vas manejando por un barrio y ese barrio se ve medio violento y dices: es que todos los barrios de los negros son así. Ok. ¿Sí? Este prejuicio te puede llevar precisamente al racismo. Sin pensarlo, un prejuicio que nosotros podemos tener puede conducirnos a las dos cosas. Tenemos que mirar a prejuicios que podemos tener sin necesariamente ser racistas, pero si no cuido mis prejuicios puede llevarme a convertirme en un racista, en hablar mal de una raza o pensar que soy superior a una raza que la otra. Reflexionemos un poquito. ¿Cuál sería el papel de nosotros los creyentes dentro de la sociedad? ¿Cuál sería el papel de nosotros los creyentes? Yo pensé en tres cosas que nosotros somos y hacemos en la sociedad. El creyente es un profeta para la sociedad. Y digo que es un creyente, es un profeta, porque dentro de la sociedad nosotros vamos hablando la verdad de Dios.
Vamos compartiendo verdades bíblicas. Vamos hablando a un mundo perdido, a un mundo que está lejos de Dios. Les vamos compartiendo las verdades de Dios para que ellos puedan conocer a Dios. La iglesia se convierte en la sal del mundo, en la luz del mundo. Somos ese profeta, esa palabra profética que va por el mundo compartiendo verdades. Pero también somos sacerdotes para los pecadores. Un sacerdote es un puente. Un sacerdote es el que conecta a Dios con la gente. La gente necesita escuchar de Dios. Si nadie les predica, ¿cómo se van a convertir? Si nadie les habla de Cristo, ¿cómo ellos van a poder encontrar la salvación en Jesucristo? Alguien tiene que hacerlo. Los creyentes somos mandados a hacer eso. Sí, vamos hablando la verdad, pero también vamos construyendo puentes. Y por último, el creyente también es un compañero para otros creyentes. Porque la Biblia nunca, la palabra de Dios, y Dios no intentó que nosotros viviéramos este mundo solos, sino que viviéramos este mundo con otras personas. Este mundo no se vive solo, nosotros vamos en compañía de otras personas, vamos avanzando. Dios desde el principio nos dejó sus intenciones muy claras. Mira la escritura de Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Esa es del Pentateuco, todo el sermón, la serie, estuve hablando del Pentateuco, ¿se acuerdan? Desde el principio, Génesis, Dios dejó muy en claro sus intenciones. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, está hablando Abraham, gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Gracias a ti voy a bendecir a todas las naciones. Las intenciones de Dios desde el comienzo era alcanzar a todas las naciones, era alcanzar a todas las razas, era alcanzar a todas las personas. Dios les dijo, y esta fue la orden de Dios para los israelitas, para cuando miraran o se encontraran con personas de otras razas. Mira lo que dice Levítico capítulo 24, 22. La misma ley está hablando de justicia, está hablando de equidad. Dios no tiene una nación preferente. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Dios desde el comienzo nos enseñó que Él busca equidad y Él busca justicia en un trato para todos. Y alguien podría argumentar y decir, pastor, entonces ¿por qué Dios tuvo un trato preferencial para Israel? ¿Por qué escogió a una nación? De hecho, el día de hoy los cristianos tenemos un mandato de Dios de orar por la paz en Jerusalén, pero eso no nos impide de mirar que aún Israel comete injusticias. ¿Estás conmigo, iglesia? No, eso no me ciega a mí. El hecho de que Dios haya usado una nación no significa que Israel no está haciendo o puede estar cometiendo injusticias. Porque ellos mismos necesitan salvación, necesitan encontrarse con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios escogió a Israel, una raza, sobre el resto de las otras razas? Primeramente, la palabra de Dios dice que era el más menospreciado, era el más pequeño entre todos. Y segundo, Dios quería mostrarnos a nosotros cómo se mira el verdadero Dios en comparación al resto de las naciones. En los tiempos bíblicos, todas las otras naciones eran naciones idólatras. Tenían costumbres salvajes, bestiales en muchos aspectos. Y todas las otras naciones miraban a Israel y decían, wow, ¿qué tienen ustedes que son diferentes? ¿Cómo es que su Dios los trata de una forma diferente? La idea de Dios era apartar a Israel para que fuera un ejemplo a las otras naciones y las otras naciones pudieran voltear a ver a ellos de cómo Dios los estaba gobernando y entonces escogieran a Dios. No es que Dios tenía un trato preferencial, porque aún el israelita, aún el judío necesita venir a encontrarse con Jesucristo para encontrar salvación. La salvación y el evangelio es igual para cada uno de nosotros. Entonces, ¿es el racismo un pecado? Durante toda esta serie estamos tratando de avanzar haciendo preguntas y tenemos que pensar, ¿es el racismo un pecado? Bueno, cuando tú vas a la palabra de Dios, bajo el significado o la definición que les traje en un principio del racismo, tal vez no te vas a encontrar el racismo descrito de esta forma en la palabra de Dios. Tal vez no te lo vas a encontrar. Porque de hecho a través del tiempo, a través de la temporada del hombre, el hombre ha avanzado y ha entendido algunos otros temas.
Por ejemplo, yo fui un bullying de pequeño, pero de pequeño, cuando yo era pequeño, y no griten, aunque hoy cumplo 40 años, de pequeño no existía la palabra bullying, no se hagan, algunos de ustedes tampoco están igual que yo, algunos de ustedes también no sabían que eso no existía. De pequeño te pegaban y el papá te decía regrésaselo y órale, ¿no? Defiéndete. Después, años después, los últimos años se ha cambiado y le ha dado un nombre a ese comportamiento, le han dado un nombre a la forma en cómo nos tratamos, pero anteriormente no era así. El racismo es exactamente lo mismo, aunque no se notaba no se tenía una definición de racismo, pero había racismo. Estaba pensando, tengo que comparar un poquito lo que el racismo hace y lo que la palabra de Dios hace. Mira la pantalla. Dios es imparcial. El racismo cree que una raza es mejor que otra. Dios nos une, el racismo nos separa. Dios nos dice de amar al prójimo. El racismo promueve el odio entre las razas. Dios nos dice tratar con justicia al extranjero. El racismo crea sistemas y estructuras sociales, políticas y económicas que favorecen a una raza sobre otra. Dios valora por igual a todas las razas. El racismo cree que hay una superioridad de una raza. Cuando miramos todo esto, estas cosas están en contra del mandamiento de Dios. Entonces no tengo ningún problema en decir, claro, concluimos, el racismo es un pecado. El racismo es un pecado. Insulta a Dios diciendo, Dios, tú creaste una raza y tú, Dios, estás equivocado. Es un insulto a Dios. Dios es perfecto y crea a todos nosotros, nos ha creado perfectos. Cuando hay racismo, estamos insultando a Dios diciendo, Dios, tú creaste una raza inferior a mí, tú estás equivocado, tú estás mal. La pregunta para nosotros es, ¿cómo puede identificar el racismo en el diario vivir? Porque tal vez llegamos a esta conferencia y estamos nosotros pensando, yo no soy racista. Es un buen pensamiento, está bien, qué bueno que piensas así. Pero el racismo tiene dos partes. Uno, lo que yo pienso de mí, y otro, lo que las personas perciben de mi trato hacia ellas. Es decir, que al final del día, aunque yo piense que no soy racista, porque no soy asociado con ningún grupo racista, las personas pueden percibir por mi trato a ellos que yo soy un racista. Pensar que yo no soy un racista está bien, esa es una primera parte, pero la otra parte es tengo que pensar cómo las otras personas se sienten conmigo alrededor de mí. Un buen ejemplo de estos en la Biblia está en la historia del buen samaritano. El buen samaritano, una persona que en el camino es golpeado, es asaltado, es dejado en el piso, pasa un sacerdote, un religioso, pasa no lo ayuda, simplemente lo deja ahí. Después pasa un levita, una persona de otra raza, de otra creencia, otra cultura, y lo deja ahí. Y Jesús está respondiendo a la pregunta de ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús dice, este es tu prójimo. Mira la acción de tu prójimo. Y entonces en Lucas capítulo 10, 33 y 34 miramos la acción del buen samaritano. Pero un buen samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Sus acciones mostraban diferentes cosas. Se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y la historia continúa diciendo que todavía pagó por su recuperación más adelante. El amor no pregunta de qué raza vienes. El amor no pregunta por qué estás ahí tirado. El amor no pregunta cuál es el pecado que estás cometiendo el día de hoy. El amor no mira el color de piel que tienes. El amor no mira por qué llegaste ahí. El amor actúa. Eso es lo que hace. El amor está actuando. El amor no mira a la persona como este es mi enemigo. El amor no tiene el prejuicio de decir seguro está aquí tirado porque se puso bien borracho y alguien lo asaltó. Déjalo, se lo merece. Ay, estas personas están aquí. El amor no mira la raza. El amor no mira la historia. El amor no mira la religión. El amor no contempla
por qué o cuál es el pecado que esa persona está cometiendo. No importa si es homosexual o si es blanco o si es negro. No importa quién es y cuál es su pasado, le ayudamos. Porque ese es el amor. No mira un prejuicio, simplemente le ayuda. Cuando yo estaba haciendo esta conferencia y estaba escribiendo esta conferencia, estaba muy cerca de mi corazón y pensando si es que el racismo y el prejuicio racial ha entrado a la iglesia de los Estados Unidos. Yo voy a hablar de la iglesia de los Estados Unidos porque es la iglesia a la cual yo pertenezco. Tengo más de 30 años perteneciendo a esta iglesia. Yo podría hablar del racismo en México, porque en México existe también un racismo. Pero quiero enfocarme al lugar donde nosotros vivimos. ¿El racismo ha entrado en la iglesia en los Estados Unidos de América? Hay una ideología de la cual hace unas semanas atrás miramos lo que era el feminismo. Y hablábamos acerca de los derechos de la mujer y acerca de la importancia que las mujeres alcancen las mismas oportunidades que los hombres. Y hablé de un feminismo extremo, y el feminismo extremo dice que no necesitamos a los hombres para vivir. Y te decía, esto está en contra de la palabra de Dios. Porque Dios nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer, y ambos, ni uno ni el otro, pueden manifestar completamente la imagen de Dios. Se necesita al hombre para manifestar una parte de la imagen de Dios, se necesita a la mujer para manifestar la otra parte de la imagen de Dios. El hombre no lo tiene todo, la mujer no lo tiene todo. Dios nos habla a través de personajes masculinos, Dios nos habla a través de personajes femeninos, no importa qué. El feminismo en su naturaleza no tiene ningún problema, pero cuando ya lo llevas al extremo, ese es el problema. Hay una parte en América, una ideología en los Estados Unidos que parece cristiana. Es más, lleva el nombre cristiano, se le conoce como dentro de su nombre lleva la palabra cristiana. Y muchas veces utilizan la cruz o la Biblia o los valores bíblicos para hablar acerca de Dios. Y es más, las iglesias en muchas ocasiones han recibido estos movimientos con los brazos abiertos, porque la iglesia ha encontrado en este movimiento un aliado acerca de temas morales. Temas como el aborto, por ejemplo, o el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y la iglesia en muchas ocasiones ha encontrado en esta ideología un compañero, un aliado, alguien que luche conmigo por estas ideologías que están en contra de la palabra de Dios. Y estas ideologías llegan a la iglesia y hacen creer a la iglesia en Estados Unidos que nosotros vivimos bajo persecución. Es decir, que hay un mundo allá afuera, un mundo secular, mundano y del diablo, que está tratando de acabar con la iglesia y sus valores en la iglesia. Y dicen, si nosotros no nos levantamos, muy pronto la iglesia va a desaparecer. Y si nosotros no nos levantamos, muy pronto la iglesia se va a convertir, este país se va a convertir en algo que no es correcto. Porque ellos piensan que Estados Unidos fue fundada una nación cristiana y los valores cristianos deben de manifestarse en todas partes. Entonces buscan de alguna otra forma continuar con esa tradición, o con lo que ellos piensan esa tradición. Estaba pensando de traerles una definición de lo que es el nacionalismo cristiano. Así se conoce, esta ideología se conoce como nacionalismo cristiano, que de cristiano no tiene nada. Pero ellos se dejan saber como un nacionalismo cristiano. Y hay cristianos que dicen, yo soy un nacionalista cristiano, sin saber siquiera lo que es eso. La definición es: el nacionalismo cristiano es una ideología que busca definir a los Estados Unidos como una nación inherentemente cristiana. Los padres fundadores de esta nación venían de un lugar donde estaban siendo perseguidos y estaban esperando que encontrara una tierra donde pudiera haber libertad de expresión, libertad de religión, pudieran todas las personas adorar a quien se les pegara la gana. Pero ellos dicen, Estados Unidos tiene y está fundada sobre valores cristianos. Promueve la idea de que un país tiene un llamado especial de Dios, que su identidad es cristiana y debe ser reflejada. Como somos cristianos y fuimos fundados en una nación cristiana, entonces los valores cristianos deben de verse manifestados en las leyes, en las políticas, en la cultura, en la economía, en todas partes. Esto es hasta como para el cielo para algunos cristianos. Wow, sí, es cierto, así debe de pasar.
Así me gustaría ver los valores cristianos en todas partes. Ahorita acabamos de escuchar a Luis, que nos hablaba acerca de Saudi Arabia, un lugar donde existe persecución. Y la persecución se da o se mira porque el creyente, su vida corre peligro en ese lugar. Es ilegal ser cristiano y cualquier persona que comparta o predique del evangelio puede terminar en la cárcel. Te hago una pregunta: ¿así se ve la persecución en los Estados Unidos? El día de hoy tenemos abierta esta iglesia a cualquier persona y tú y yo podemos llegar y compartir de Dios a cualquier persona. Y no es ilegal hablar de Cristo o ser cristiano. El gobierno a mí no me está imponiendo que yo tenga que pertenecer a cierta religión, porque si no pertenezco a esa religión, entonces voy a ser perseguido hasta la muerte si esto fuera necesario. Estas personas piensan o nos están diciendo a nosotros los creyentes: el cristianismo está siendo perseguido. Bueno, el nacionalismo cristiano en verdad cree que Estados Unidos y que la nación, específicamente los fundadores blancos, creen que ellos son los que tienen la razón. Hace algunos años, en el 90, estaba sentado en algunas conferencias de nacionalismo cristiano. Estábamos aquí en Denver, por lo menos habíamos unos 500 pastores sentados en esa conferencia. Y estábamos escuchando la conferencia. Era la primera vez que yo escuchaba una idea como tal. Estaba, wow, qué interesante. Yo no sabía esto de la historia de los Estados Unidos. Yo quiero saber más. Se escuchaba cristiano, se escuchaba bíblico, hablaban de Dios, compartían de Dios. Lo que terminó siendo, al final del día, porque una de las obligaciones que todos nosotros tenemos es que no solamente escuches a la persona que está aquí atrás de la plataforma, yo tengo que ir y realmente hacer mi búsqueda. Y en muchas ocasiones aquí en la iglesia les digo a ustedes, cuando yo esté compartiendo, no solamente te tomes las ideas que yo te estoy compartiendo, ve y busca las ideas. Reta la idea, porque eso es lo importante, tener ese pensamiento autocrítico para que tú puedas encontrar a Dios. Mira la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Y entonces a través de los siguientes años empecé a buscar más y más y más, y me di cuenta que no era una reunión cristiana compartiendo a los cristianos, realmente era una fuerza política. Era una fuerza política completamente. Y eso era un gran problema, porque al final de cuentas, aunque hubiera una ley donde todo el mundo dijera, todo el mundo aquí debe de ser cristiano, según la palabra de Dios, no llegamos al cielo por un mandato del gobierno, llegamos al cielo por Jesucristo. ¿Estás conmigo? Nadie es cristiano porque las leyes nos lo mandan. Somos cristianos porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es una decisión personal. Nadie a mí me está forzando a hacer absolutamente nada. Y aunque esto parece muy padre, muy lindo, así reflejemos, esto terminará siendo un gran problema. Eso es lo que dijo C.S. Lewis. Me encanta esta frase de C.S. Lewis. Uno de los pensadores cristianos importantes dijo: una vez que has hecho del mundo un fin, es decir, una vez que piensas que tu llamado se trata de este mundo y de la fe un medio, es decir, vas a utilizar la fe. Tú dices, yo voy a vivir en este planeta, yo voy a quedarme en este mundo y voy a utilizar la fe. Dice, casi cualquier cosa puede ser justificada. Casi cualquier cosa puede ser justificada. Cuando tomo la fe, cuando utilizo la fe para alcanzar mis metas mundanas. Me preguntaba históricamente, ¿qué ha pasado cuando la iglesia ha estado en el poder? Me preguntaba eso, ¿qué ha pasado históricamente? Porque simplemente lo único que tenemos que hacer es que, dicen por ahí, la historia se repite, y es cierto. Déjame decirte algunas cosas que ha hecho la iglesia cuando la iglesia estaba en poder. En las cruzadas se mataron a cientos de miles de musulmanes y judíos porque la iglesia estaba patrocinando la recuperación de la Tierra Santa. Y cientos de musulmanes y de judíos fueron asesinados. La Inquisición, la Santa Inquisición. Alguna vez tuve la oportunidad de sentarme con mi abuelito
y hablar acerca de la Santa Inquisición. Estaba muy pequeño y le pregunté si a él había pasado eso. Ya mi abuelito está en la presencia de Dios. Y me dijo, cuando nosotros escuchamos que la Santa Inquisición venía, todos nos escondíamos y cerrábamos la casa porque sabíamos que estos podían hacernos un mal. La Santa Inquisición fueron tribunales establecidos por la iglesia para perseguir a aquellos que no creían como ellos. Si tú no crees y no eres cristiano como yo, y si tú no sigues las enseñanzas de la iglesia como yo, te voy a perseguir y vas a terminar mal. ¿Y qué me dices del colonialismo? Cuando Europa vino a colonizar África, Asia y América, muchos de nosotros venimos de América, de alguna parte de América, donde los colonizadores europeos, y no estoy aquí hablando de, vamos a pensar mal, pero tenemos que hablar la historia como es. El colonizador europeo vino a destruir culturas completas, pueblos completos, porque ellos se creían una raza superior a nosotros. Algunos de ustedes les encanta ir a vacacionar a Cancún y van a las pirámides y a Chichén Itzá y la cultura maya. Y uno se queda pensando, ¿cómo estos hombres eran tan inteligentes? Sin tener toda la estructura que tenía, pero llegó una raza que se creyó superior y los terminó. Ahora, no estoy diciendo que la iglesia hace todo mal, no me vayan a entender, quiero dar un balance. Pero cuando usamos la fe como un medio y pensamos que este mundo es nuestro lugar, terminamos haciendo lo mismo que el mundo hace, creyéndonos una raza superior. Y esto está en la esfera política fuerte en nuestro país. Y por eso muchas veces muchos cristianos llegan y abrazan estas ideologías pensando, eso está bien, eso se escucha cristiano, o porque están a favor del aborto, o están en contra del aborto, o porque están en contra del matrimonio homosexual. Pero cuando tú ves la raíz, no es su intención acabar ahí. Eso no es su intención. Es el medio de la fe para alcanzar sus metas en este mundo. La iglesia no ha hecho todo mal. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque fue la iglesia la que promovió la educación y los centros de aprendizaje. Porque fue la iglesia la que preservó y transmitió el conocimiento a través de los escribas, esas personas que escribían y que pasaron la educación de generación en generación. Porque fue la iglesia la que luchó por los derechos humanos, la dignidad humana y el fin de la esclavitud. Porque fue la iglesia la creación de centros de salud para enfermos. Los cristianos por naturaleza tenemos que cuidar al enfermo, a aquellas personas que están mal. Porque fue la iglesia como mediadora en muchos conflictos bélicos. Han usado a la iglesia para poder traer paz. La iglesia hace muy bien en la comunidad, hace muy bien para el mundo. Pero no voy a usar la iglesia o la fe o los símbolos cristianos para poder alcanzar mis metas políticas o de poder. ¿Cómo el nacionalismo cristiano nos puede afectar? Déjame decirte dos cosas. Nos puede afectar porque pone en riesgo el desviar la misión de la iglesia. La misión de la iglesia nunca es para cambiar este mundo. Como si este mundo tuviera remedio, escúchame, si este mundo tuviera remedio, entonces Jesús no hubiera dado a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Este mundo por el pecado no tiene remedio. No te enamores de este mundo. El llamado de nosotros como iglesia no es de este mundo. Nunca ha sido y nunca será. Y cuando tú y yo pensamos o nos dejamos llevar por estas ideologías donde todo se trata del aquí y el ahora, estamos bien equivocados. El cristianismo nacionalista se trata de un poder político, social, económico, y todo en el nombre de Dios. El cristianismo nacional busca controlar. Cristo nos libera y nos une a todos en la cruz. El cristianismo nacionalista en muchas ocasiones promueve el odio en contra de personas que no creen como ellos. Promueven odio en contra del homosexualismo, de la persona que es homosexual.
promueve el odio en contra de una persona que no vive como ellos piensan cristianamente. ¿En dónde en la palabra de Dios? Nosotros estuvimos aquí hablando del homosexualismo en la iglesia. ¿En dónde miramos que Dios dijo odia a los homosexuales por su estilo de vida? ¿En dónde? No hay tal cosa. Amamos a las personas, los reconciliamos con Dios, no los rechazamos. Estas semanas, después de hablar del tema del homosexualismo, recibí 3 mensajes de 3 personas que están batallando con esa situación. Y me dijeron: pastor, fue la primera vez que escuché a alguien hablar como usted habló y quiero buscar ayuda. Si nosotros les cerramos las puertas a las personas porque simplemente pecan diferente a mi pecado, estoy bien equivocado. Porque nosotros pecamos de una forma diferente y no por eso significa que entonces todos los que no pecan como yo, eso sí, están bien mal. Si el nacionalismo cristiano se cubre, se abraza la bandera del cristianismo, usa los símbolos cristianos, todo en el nombre de Dios, pero es un engaño, hermanos. Porque nos puede alejar de la verdadera misión de la iglesia. La iglesia puede verse como un lugar de odio, un lugar de hipocresía, un lugar de intolerante, donde no queremos a ninguna persona que no crea como yo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar leyes 100% cristianas y vamos a discriminar en contra de las otras personas, y ahí se va a terminar. No, ahí no se va a terminar. Porque va a continuar y va a continuar y va a continuar. La historia se repite. Número 1, tiene un problema porque puede desviar a la iglesia de su misión. Y número 2, el nacionalismo cristiano amenaza con dividir a la iglesia. Porque se vienen las elecciones. ¿Y sabes cuántas boletas, dicen ellos? Ahí te va, pastor, te voy a enviar una guía para las elecciones con valores cristianos, porque así lo van a poner, son valores cristianos. Y entonces van a poner a todos los demócratas como los pecadores, el anticristo y la bestia, y a todos los republicanos como el Espíritu Santo y la Trinidad. No, pues vamos al cielo, bien fácil. Todo envuelto en la sombra de vota por los valores cristianos. Y entonces, cuando un cristiano se le ocurre votar por un demócrata, lo condenan. Le dicen: tú no eres ni cristiano. Y si tú no lo quieres creer, ve a mi Facebook. Revisa mis posts. Hay gente que me ha dicho: ¿cómo es posible que predicas? No eres pastor. Me han descalificado por la forma en cómo creo. ¿Y desde cuándo mi tendencia política tiene que ver con mi salvación o mi llamado? Pero tiene la tendencia de dividir a la iglesia, porque no eres como yo. Porque mientras no apoyas mis causas, mi poder político, no eres como yo. Es cierto que la iglesia debe de estar vigilante, es cierto que la iglesia debe de señalar la persecución, es cierto, pero si queremos ser políticos, seamos embajadores de Cristo en esta tierra. Y eso sí es el llamado que Dios nos ha hecho a todos. Y un embajador es aquel que representa a Cristo en esta tierra. Y viene y nos habla, le hablamos a la gente acerca de Dios. Hay personas que van a decir: en el momento en que tú hagas esto, eres un traidor al evangelio. Ojalá lleguemos a un día donde no importa si votas demócrata o si votas republicano, de todas maneras vas al cielo. Porque tu voto político nada tiene que ver con tu fe y tu creencia. Y que si tú quieres encontrar que un partido es más cristiano que el otro, no te engañes. Nada más estás diciendo: este es menos diablo que el otro, pero los dos son diablos. ¿Hello? Significa que bueno, con un diablo sí lo soporto, pero al otro diablo no. Si los dos son diablos. Punto. Entonces, no puedo dejar que el nacionalismo cristiano divida a la iglesia.
Yo he perdido amigos por eso. Hay personas que dicen, ya no quiero estar más contigo, ya no quiero ser más amigo contigo. Déjame decirte, el racismo es problema de pecado, no es un problema de color de piel. Eso es lo que es. El racismo es un problema de pecado y la iglesia tiene la forma de solucionarlo. No es un color de piel, no se trata del color de piel. Es que el problema lo traemos aquí en el corazón. Y si nosotros queremos resolver el racismo con leyes, eso no se va a terminar. Porque el racismo está dentro del corazón. Si eso es lo que va a pasar. Ayer estaba viendo, precisamente preparándome para la serie de Apocalipsis, miré una película vieja para mí y no fue la primera película vieja que miré, porque hay otra más vieja que eso. Y la vi, la pasaban en esos rollos grandes de película, las teníamos ahí, se llamaba Como ladrón en la noche. Y esa película me mandó a dormir muchas veces con muchas pesadillas, porque decían uno se va a ir y el otro se va a quedar. Ay, nanita, decía yo, acércate a Cristo, Cristo vive, hermano. Para los más jóvenes, hace 20 años, 25 años, Left Behind, los dejados atrás. Ñaca, ñaca, ñaca. Nada más estoy haciendo estas referencias por lo siguiente. Quiero llegar a lo siguiente, que en la historia bíblica el mundo no es redimido por las leyes, ni la política, ni un poder político, ni un poder social, ni un poder económico. Es redimido por la sangre de Cristo. ¿Qué no has leído la historia? Tú y yo estamos aquí para hacer una diferencia. Y si yo me alejo de las personas, ¿cómo los puedo reconciliar con Cristo? No lo puedo hacer. Simplemente no lo puedo hacer. O sea, no es el gobierno el que va a resolver las situaciones. Porque al final de cabo, si algunos de nosotros pensamos que por ahí va la situación, ya quiero ver el día en que los cristianos empecemos a ser racistas en contra de otras razas o seamos prejuiciosos de Israel. Y si ellos permiten que cualquier persona pueda votar, perderían el poder político. Eso les da la oportunidad de ir aventando a las personas que no son judías a otros lados, quitarles sus propiedades, quitarles sus cosas. Si yo no te estoy diciendo que Israel, hoy oremos por la paz de Jerusalén, claro, pero no voy a negar que también ellos han sido injustos. No lo voy a negar. Eso queremos que pase en los Estados Unidos, al punto donde, tú no eres cristiano, vete de aquí porque no eres tan bueno. Tú no eres más como Dios las ve. Y amados hermanos, ver a las personas como Dios las ve, esto requiere del poder de Dios. Esto requiere del poder de Dios. Esto no significa que mis ojos no ven color. ¿Sí? Lo que me doy cuenta es lo siguiente: Dios tiene una capacidad, se mete unos buenos de diversidad y colorido impresionante. No hay otro como él. En Colorado decimos bienvenido al Colorado colorido, no, colorido, colorado, no sé cómo va por ahí, porque la diversidad de colores es increíble. Dios no nos está diciendo nada más mira un solo color. ¿Sí? Lo que me doy cuenta es lo siguiente: Dios tiene una capacidad, se mete unos buenos de diversidad y colorido impresionante. No hay otro como él. En Colorado decimos bienvenido al Colorado colorido, no, colorido, colorado, no sé cómo va por ahí, porque la diversidad de colores es increíble. Dios no nos está diciendo nada más mira un solo color. Las culturas y las razas, eso es algo maravilloso, y eso es más visto como el cielo. Eso es más visto como el cielo. Dice la escritura en 1 Samuel 16:7: el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. No significa que voy a mirar a todas las razas del mismo color. Significa que yo debo de disfrutar del color de la cultura de otras personas.
Eso significa la historia de Cornelio, un soldado romano. Mira lo que dice en Hechos capítulo 10 versículo 28. Dice: Pedro les dijo: ustedes saben que no es permitido, mira Pedro, ustedes saben que no es permitido de que mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pedro dice: yo soy judío y mi nación me indica que no puedo entrar con una casa que no sea judía. Pero, dice Pedro, díganlo conmigo, pero Dios me ha mostrado que no debo de menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Dios me ha mostrado. ¿Sí? Si tú de repente tienes miedo de los barrios de los afroamericanos o de los mexicanos, o andas pensando mal de los venezolanos, arrepiéntete, mi hermano. No porque pecan diferente a nosotros no significa que no deben de ser alcanzados para Cristo. Todas las personas deben de ser alcanzadas para Cristo, sin importar qué es lo que está pasando en sus vidas. Y esto requiere de un encuentro con Cristo. 1, 2, debemos escuchar a todos con respeto. Escucha a las personas con respeto. No escucharnos va a hacer personas prejuiciosas. No hay una forma más de poder empezar a compartir con otras razas que sentarte con otras razas. Yo sé que a algunos de ustedes les da miedo cuando ven a puros blanquitos y dicen: ay, ¿qué me van a hacer? Nada. ¿A poco tú crees que ellos no tienen miedo cuando vienen con nosotros? A mis amigos anglos les digo: les invito a la posada de Iglesia Amistad. Pero les advierto lo siguiente, les digo: en nuestra cultura no hacemos línea para los tamales, hacemos bolita. Por donde quieras, si tú vas a llegar y vas a pensar que todos así bien formaditos, no lo vas a ver. Te vas a meter por un lado, usas la influencia por el otro, porque así somos. Vamos de aquí para allá, y de repente el que estaba hasta atrás fue el que comió primero y dices: ¿y cómo le hiciste? Pues soy del DF. Somos diferentes. Hay que sentarnos a escuchar historias, porque obviamente muchas veces tenemos miedo de saber esas historias. Ayer estaba sentado con una persona compartiendo este mensaje, un joven, 30 años. Le dije: ¿sabes qué? Yo viví con una fobia en contra de los homosexuales fuerte. Yo tenía algunos amigos que casi cuando los saludaba buscaba: ¿cómo le hago para desinfectarme? No sea que me vaya no vaya a ser que al rato se me vaya a caer la mano. Así yo crecí. Mal. Pero ¿cómo iba a alcanzar a esas personas si les tenía miedo, fobia? ¿Por qué no me podía sentar con ellos? Así como que no te acerques porque casi te van a violar. Seguro te violan. ¿What? ¿Qué cosas traemos aquí adentro? Sentarnos y escuchar sus historias, escuchar sus luchas. Eso es algo que tenemos que hacer. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es de amar a todos como Jesús lo hace. Tal vez no estás de acuerdo con el estilo de vida de una persona, eso está bien, pero Dios nos ha llamado a amar a todas las personas. Fíjate cuál es el plan de Dios. Dice Mateo capítulo 5 versículo 10. Dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Hacer lo correcto nunca será fácil. Nunca será fácil. Pero cuando tú te sientas y amas a las personas sin importar qué, cuando tú te sientas y a pesar de que tu partido político te dice otra cosa y te sientas con otras personas, a pesar de que tu raza o tu mamá o tu papá o las historias como a mí me las enseñaron, cuando yo me siento y escucho a las demás personas, es cuando tal vez voy a sentir la presión de mamá, y tal vez voy a sentir la presión de mi papá, y tal vez voy a sentir la presión del barrio, y tal vez voy a sentir la presión del político. Pero ¿sabes qué? En mi audiencia existe uno y se llama Jesús. Y yo necesito obedecerle a Él. No voy a quedar bien con las demás personas. Estaba pensando, les voy a adelantar,
porque desde ayer o antier que sabía que iba a cumplir 53, y me dije, yo estaba pensando, ¿qué consejo le daría Arturo a sus 30? Y de hecho, guardé una foto, ahí en mi Facebook salió una foto de hace 20 años. Me miré y dije, wow, ha cambiado. Dije, ¿qué consejo le daría a Arturo a sus 30 años? Así que simplemente pensé eso. Estoy jugando con esa idea. Y mi esposa esta tarde, porque muchas veces estamos tratando de complacer a medio mundo. Y esas personas se van y siguen, la vida continúa. Cuando Barack Obama fue presidente dijeron el mundo se acaba porque es el anticristo. Sobrevivimos a Obama, sobrevivimos a Trump, Cristo viene. ¿Callado de que no hay racismo y que la iglesia muchas veces ha permitido una agenda racista? Eso no es negociable, porque quedarme callado es ser cómplice de aquellas personas que siguen construyendo sistemas que siguen oprimiendo a las minorías. Eso no va a suceder, porque mientras miramos las injusticias que se siguen cometiendo, vamos a seguir levantando la voz, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir creyendo. Me encantó esta frase del profesor Charles Marsh de la Universidad de Virginia en su libro Dear White Peacemakers. Él dijo así: fue el amor ágape, la atrevida aventura de amar al otro sin condiciones, un riesgo y un sacrificio costoso que Jesús hizo por nosotros. El amor ágape es nuestro llamado y es la única fuerza lo suficientemente fuerte para desmantelar el racismo. Wow. Estaba pensando, ese es mi llamado. Voy a seguir hablando las cosas, no me voy a callar cuando vea injusticias, pero voy a cuidarme de no ser prejuicioso y menos racista. No voy a estar por un partido político, no voy a estar por un sistema injusto. Voy a ir a predicar el evangelio a todas las personas. Esto me va a poner en contra de muchas corrientes, de muchos hermanos, de muchos cristianos. Pero en mi audiencia existe uno y eso es Cristo. Y con el amor de Cristo tenemos que alcanzar al mundo. Tenemos que alcanzarlo. Bueno, vamos puestos de pie, familia, porque ahora nos ponemos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Estaba mirando mis notas de algo que estaba pensando decir en mis notas, pero no la encuentro aquí. ¿Por qué no cierras tus ojos y le pedimos a Dios: Señor, mira en mí si hay algún prejuicio, mira en mí si he dejado que algún pensamiento o idea racista la he abrazado sin darme cuenta? Tal vez estoy siendo prejuicioso en contra tal vez de una raza, en contra tal vez de alguna persona. Nosotros aquí en Denver miramos a las personas de Venezuela viniendo para acá, y muchos de nosotros hemos así como que, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Y por qué están haciendo esto? Y hablamos acerca de las personas y de repente miramos, como decía Luis, me reía porque él decía, miramos a alguien del Medio Oriente y lo asociamos terrorista, seguro terrorista. Qué prejuiciosos somos. Es mucho más que eso, es sentarnos a ver la historia, es a darnos cuenta que somos uno en Cristo Jesús y que Dios ama a todos por igual y que todos tendrán la oportunidad de escuchar del Evangelio de Jesucristo. Oremos juntos. Señor, en esta hora te doy gracias por tu presencia, por tu mensaje, por lo que tú has hablado. Gracias por esta serie que nos has confrontado con pensamientos difíciles acerca del aborto, de la homosexualidad, del feminismo, acerca del racismo, Señor. Gracias por habernos confrontado, Señor, por habernos puesto a pensar, por habernos retado, Señor. Hoy queremos servirte, Señor, completa y totalmente. Y hoy que nos has hablado del racismo, Señor, examina nuestros corazones, amar a todas las personas sin importar cómo ellos están viviendo, simplemente amarlos para poder llevarlos a tus pies, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tú has tenido misericordia de todos nosotros, los seres humanos, toda la raza humana has tenido misericordia, y por eso te agradecemos tanto. Eres tan bueno con nosotros.
Gracias te damos. Gracias por todas las personas. Ayúdanos a que Iglesia Amistad sea una iglesia donde puedan todos venir, Señor. Siempre señalaremos, Señor, el pecado, pero nunca le cerraremos la puerta a ninguna persona. Gracias, Padre. Ayúdanos a mantenernos en un balance. Ayúdanos a encontrar ese balance. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no damos un aplauso a Cristo, iglesia? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Quedé que los niños iban a venir. Recuerda que si tú tienes niños de 2 a 6 años, no salgas del auditorio. De hecho, vente aquí al frente, te vamos a dejar estas sillas para que los pastores, mi esposa y yo te queremos ver. Si vas a comprar tus boletos del carnaval, allá afuera también lo puedes hacer. Que Dios les bendiga, estamos despedidos. Muchas gracias por haber pasado el domingo con nosotros. Gracias a toda la gente que nos miró en línea, les agradecemos mucho y los esperamos aquí en Iglesia Amistad muy pronto. Hasta luego.